Saludamos al asambleísta Fabricio Villamar, asambleísta por Creo, que es quien presentó una moción en la asamblea que finalmente devino en la renuncia de la vicepresidenta de la República. La vicepresidenta se vio acosada por una falta de apoyo desde el Ejecutivo y por acciones que se tomaron en la asamblea que le removieron el piso. Bienvenido, ingeniero Villamar. Quisiéramos ante todo conocer su punto de vista sobre la terna que ha presentado el presidente de la República y que nos cuente qué conoce usted sobre los señores Otto Sonnenholzner, la señora Nancy Vasco y el tercer candidato Agustín Albán. Buenos días, amigos, un gusto saludarles. En primer lugar, no soy ingeniero, soy abogado. Lo segundo, yo conozco de los miembros de la terna exactamente lo mismo que el resto de los ecuatorianos. Parecería que el mayor mérito que presenta esa terna es no estar vinculados a ninguna organización política, y me parece que eso tendrá que ser materia de debate también en los próximos años. Es decir, ¿tenemos que seguir buscando la antipolítica o tenemos que mejorar la política? ¿Qué conoce, le preguntaba a usted, abogado Albán, sobre los tres nombres que han sido propuestos por el presidente de la República, que de alguna manera han recibido dos tipos de comentarios? Unos favorables en el sentido de que no vienen de ningún partido político, menos de Alianza País, y en consecuencia se pensaría que no vienen contaminados por la alta corrupción que ha vivido la política ecuatoriana en la última década. Pero por otro lado, hay sectores que sí tienen inquietud en cuanto a su falta de experiencia en el ámbito de la política. Sí, ese es posiblemente el ejercicio más fuerte que hay que hacer de análisis. Es decir, se estaría calificando a que si es que provenieran de Alianza País, necesariamente estarían vinculados a casos de corrupción. Lo segundo es que se está buscando a gente que no tiene experiencia, y tengo la sensación de que esto de satanizar la pertenencia o la historia política de un ciudadano terminará siendo de alguna manera malo para la República, como usted lo señala. Un vicepresidente en esencia es un presidenciable, y me parece que esa es una cosa que tenemos que tenerla en cuenta. En el caso de ausencia del presidente Moreno, tendremos a alguien que no ha tenido experiencia en la cosa pública, sin una noción de contacto con el aparato político del Ecuador, pero posiblemente sea porque hemos bajado tanto la vara que lo único que nos importa es que con que sea honesto es suficiente, y a estas alturas yo creo que el Ecuador necesita bastante más que eso, ¿no? El día de ayer, a través de lo que podemos nosotros observar desde acá en el sur del país, fundamentalmente a través de las redes sociales, se ha abierto un debate que siembra ciertas dudas de que la Asamblea votaría por el primero de la lista, necesariamente. Esta es la costumbre, esto es lo que sugiere el quehacer político y lo que ha pasado en Ecuador cuando se han hecho elecciones a través de ternas presentadas por la presidencia de la República. Pero el día de ayer se notó un fuerte lobbying en Internet, particularmente, en el cual se empezó a promocionar el nombre del tercero en la terna, Agustín Albán. No nos hemos hecho eco, lo hacemos ahora porque estamos hablando con un legislador y con un actor, pero se han señalado de que Otto Sonnenholzner y Nancy Vasco estarían afectados. El uno se dice por cuentas abiertas en paraísos fiscales y la segunda por haber mantenido contratos con el Estado. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Sobre todo en lo más relevante, ¿qué posibilidades hay de que la Asamblea pueda eventualmente dirimir su voto mayoritario por alguno de los otros dos candidatos en la lista, no precisamente por el señor Otto Sonnenholzner, que es el primero? Posibilidades existen. Lo que pasa es que hay una práctica parlamentaria común que suele ser la elección del primero. Sin embargo, para recordarle algunos casos en donde no se ha elegido el primero, le comento, por ejemplo, que en el listado de los posibles participantes del Consejo de Participación Ciudadana no se eligió a la primera
del listado que se nos había remitido. Creo que es necesario y creo que está siendo saludable que la ciudadanía analice los nombres presentados y en función de los nombres presentados la Asamblea pueda tomar una decisión en los próximos días. Yo en lo personal he escuchado solamente buenos comentarios del señor Sonnenholzner. Sin embargo, creo que el resto de candidatos también tienen sus méritos. Si bien en un momento determinado habrá que hacer un análisis profundo de sus méritos, de su pasado, de sus funciones, evidentemente es sano el que tengamos esta oportunidad de comentar estos nombres y que no vengan impuestos por los partidos, como nos pasó con la señora Vicuña, ¿no? Bueno, si bien es cierto que ha habido sobre todo comentarios positivos, también ha habido negativos, en general, no solamente sobre el señor Sonnenholzer, sino sobre los integrantes de la lista. Por ejemplo, la posición de los ex integrantes del Movimiento País, del ala correísta que mantiene su accionar en la Asamblea, expresados a través del legislador Azuayo. Lloret señala que los tres candidatos son producto de maniobras de la derecha. Bueno, lo que pasa es que si es que vamos a hacer caso a lo que dice la gente de Alianza País, estamos perdidos, ¿no? ¿Qué preferirían ellos? ¿Tener un Jorge Glass de vicepresidente? Yo creo que llega un momento en donde hay que también seleccionar de dónde se toma la fuente, ¿no? Hay otro sentir que ha sido manifestado incluso por algunos movimientos sociales, abogado Villamar, que es, con respecto al sueldo vitalicio, del cual se benefician tanto presidentes como vicepresidentes de la República. Y hay un importante antecedente que recién se lo puso ya en vigencia en México, en donde sucedía una situación similar, onerosas condiciones tras su retiro del poder se observaban para los expresidentes en México que han sido retiradas. Se ha considerado que esto no debe ir más. En Ecuador también se ha presentado ya una discusión y un debate sobre este tema. Quisiéramos conocer cuál es su punto de vista y si puede trasladarnos cuál es el sentir de la Asamblea sobre este tema. Hay varios proyectos de ley que se han presentado en ese sentido. Sin embargo, yo creo que es necesario decirle, por ejemplo, la señora Vicuña no va a tener ese beneficio porque la ley orgánica de la función de la Ley Orgánica del Servicio Público establece que este beneficio es para quienes han sido electos por voto popular. Por lo tanto, la señora no va a tener ese beneficio, como tampoco el que resulte electo esta vez. Ahora bien, yo tengo la sensación de que por esta gente que ha hecho quedar mal al servicio público, no se puede terminar sancionando a quienes en cambio han enorgullecido al servicio público. Hace unos meses moría el expresidente Sixto Durán Ballén. Era lógico que un expresidente que haya hecho un trabajo que le recuerda al Ecuador goce de la pensión vitalicia. A mí me parece que sí. El expresidente Rodrigo Borja anda caminando por las calles tranquilamente sin complicaciones. Creo que la República tiene que reconocerle el beneficio de una pensión vitalicia. Yo tengo la sensación que sí. De Cuenca, Alejandro Serrano Aguilar, han habido vicepresidentes que han sido reconocidos, del ingeniero Luis Parodi en Guayaquil, que tienen acceso al 75% de la remuneración. Entonces, lo que sí se podría hacer es verificar si es que este beneficio se les puede dar a los exmandatarios que estén metidos en casos de corrupción con investigación o con sentencia, ¿no? Hay otro tema relacionado con lo que está pasando, ingeniero Villamar, y tiene que ver con las funciones del vicepresidente de la República. Se debate también en círculos políticos cuál debe ser la función del vicepresidente, a más de estar listo para, ante cualquier eventualidad, asumir la presidencia de la República. Pero se pone en entredicho la creación, lo que existe en Ecuador ya desde hace algunos años, una institución denominada Vicepresidencia de la República, que suma, se dice, con por lo menos 200 burócratas más a esa enorme carga burocrática que mantiene el Estado ecuatoriano. Verá, cuando yo trabajaba para el sector público había una frase clásica que decía que es que uno hace a la función. Yo recuerdo, por ejemplo, que el Ecuador vivía feliz con el señor Moreno como vicepresidente por su trabajo con los discapacitados. ¿Recuerdan ustedes eso?
Entonces, me parece que hay vicepresidentes y hay vicepresidentes, ¿no? Hay gente que ha tenido una gran capacidad de conducir la vicepresidencia. Recuerdo el caso de el economista Dajik, por ejemplo, en donde todo el mundo podían estar a favor o en contra, pero reconocían que era un buen profesional y que tenía un sentido determinado a la vicepresidencia. Ahora, si desde la vicepresidencia lo que se ha hecho es tender puentes para contratos con corrupción o para beneficiar a familiares, evidentemente ese es un mal uso del puesto. Sin embargo, a mí no me parece que sea malo contar con una vicepresidencia, ¿no? Caso contrario, algún día nos encontraremos con alguien que diga es que es desde el Congreso, desde donde salen las leyes que no favorecen al Ecuador y sería bueno eliminar el Congreso, que también termina siendo un despropósito. Claro, el tema no es solamente que exista o no un vicepresidente, sino esta institución denominada Vicepresidencia de la República. Así es. ¿Qué opina usted? ¿Ambas deberían persistir? No, le acabo de decir, yo tengo la sensación de que esas instituciones son necesarias, pero tienen que ser bien dirigidas. En años anteriores, me refiero a la época de León Febres Cordero, por ejemplo, o de Rodrigo Borja, la vicepresidencia de la República cumplía una función de planificación. Para este fin, posteriormente se creó la SEMPLADES, la Secretaría Nacional de Planificación, también como otro órgano burocrático en el país que acaba de desaparecerlo Lenín Moreno. ¿No sería quizá lo procedente que la vicepresidencia de la República retome esta tarea de planificación estratégica del país, del desarrollo, de los planes de desarrollo nacionales? Lo que dice la Constitución es que el vicepresidente, y evidentemente a partir de eso la vicepresidencia, tendrá las funciones que le encargue el presidente y el poder encargarse de la presidencia en caso de ausencia. Que pueden ser cualquiera, en definitiva, con que le encargue el presidente. Sí. En la parte ya de tramitología, ingeniero Villamar, ¿cómo va a proceder la Asamblea? Desde el momento en que recibió el listado, que fue el jueves pasado, tendría 15 días para elegir vicepresidente de la terna. ¿Qué conoce usted? Se ha dicho que tempranamente la próxima semana se actuará, se propondrá ya la votación y se elegirá el segundo mandatario. La presidenta de la Asamblea tiene hasta el día de mañana para convocarnos, si es que quiere que nos reunamos el día martes para este tema en específico. Entiendo que esa ha sido la preocupación del gobierno nacional, el que lo más pronto se tramite esa terna. Una pregunta final. Le escuchamos en uno de los programas de opinión que transmitimos tempranamente en esta emisora a usted, señalando que el bloque de Creo tenía ya decidido su voto por el primero en la terna, el señor Sonnenholzer. ¿Es esto algo definitivo? Lo que nosotros hemos dicho es que es una terna que puede regresarle alguna tranquilidad al Ecuador. Me parece que los ecuatorianos tienen todo el tiempo para poder analizar a los integrantes y tomar una decisión. También hemos dicho que no nos molesta los nombres puestos en esa terna, y del señor Sonnenholzer, hasta el momento todo lo que hemos oído son buenos comentarios. ¿Algo más que añadir, abogado Villamar? Nada más, un gusto saludarles. Gracias a Fabricio Villamar, asambleísta nacional por el movimiento Creo. Él fue quien cambió el orden del día en la Asamblea Nacional para que se trate el tema de la vicepresidenta cuando se encontraba en problemas, y esto devino en una excitativa de la Asamblea del Parlamento Nacional para que renuncie la vicepresidenta de la República, hecho que finalmente se dio luego de algunos días.